Buenas, si habéis visto ya el volumen y el área de una pirámide cuadrangular, vamos a ver cómo se calcula ahora el volumen y el área de una pirámide hexagonal. La base es un hexágono, luego lo primero que tenemos que calcular es el área de la base. Tenemos un hexágono regular, 6 lados iguales. Entonces, ¿qué es lo que se verifica cuando tengo un hexágono? Que se divide en 6 triángulos y los 6 triángulos son equiláteros. Es decir, que esto mide 6, esto mide 6 y esto mide 6. ¿Cuál es el área de un hexágono? Pues el área de un hexágono, área de la base, es igual al área del hexágono. Y el área de cualquier polígono regular es igual perímetro, que es lo que suman todos los lados, perímetro, por apotema partido por 2. En este caso el perímetro es muy fácil porque si mide 6 centímetros cada lado y son 6 lados, tenemos 6 por 6, es decir, aquí tenemos 36 centímetros. ¿Cómo calculamos la apotema? Pues basta con este triángulo equilátero, si yo trazo la altura que va perpendicular, lo divide el lado en dos partes iguales, 3 y 3. Entonces, ¿la apotema qué es? La apotema justo es la recta que va desde el centro perpendicular al lado. Es decir, si yo me lo saco y lo llamo X a mi apotema, X, 6 y 3, tenemos por el teorema de Pitágoras, siempre que se utilice un teorema es importante ponerlo. Es hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. X al cuadrado a que es igual. Esto que está sumando, ¿cómo pasa? Va a estar restando. Voy a dejar el X cuadrado solo. Entonces tengo es igual a 6 cuadrado menos 3 al cuadrado. Luego de aquí tenemos que X es igual a más, siempre que tengo algo al cuadrado, son dos soluciones. Una positiva y otra negativa. 36 menos 3 al cuadrado es 9. Nos vamos a quedar solo con la solución positiva porque estamos mirando longitudes. Las longitudes no tiene sentido hablar de una longitud en negativa. La raíz de 36 menos 9 es 5,20 centímetros. Entonces vamos a mi fórmula y tengo el perímetro era 6 por 6, 36. La apotema es 5,20 y partido por 2. Y esto nos sale que es igual, a ver, esto es igual a 93,6 y como son áreas, son unidades cuadradas, centímetros cuadrados. Ahora vamos a ver cómo se calcularía el área total. El área total es el área de la base más el área lateral. Es decir, el área total es igual al área de la base más el área lateral. El área de la base hemos calculado que es el área del hexágono y nos había salido 93,6 centímetros cuadrados. Ahora tenemos que calcular el área lateral. El área lateral, ¿qué es lo que tenemos? Si veis el dibujo, tenemos realmente aquí un triángulo. Está formado por 6 triángulos exactamente iguales. Voy a sacar el triángulo, uno de los triángulos fuera. Si le saco el triángulo fuera, tengo que mide 16 es la arista lateral que me lo dan. Este mide 16 y la base mide 6. Entonces, si yo quiero calcular el área lateral, necesito el área de este triángulo. El área de un triángulo que es base por altura partido por 2. Pero tengo que calcular la altura. La altura es la perpendicular que va desde el vértice al lado opuesto. Como es un triángulo isósceles, divide la altura en dos lados iguales. Este mide 3 y este mide 3. Luego lo que estoy calculando aquí sería, esta es la altura, que también en algunos casos lo llaman apotema. Entonces, si lo saco fuera, esto es un
triángulo equilátero, perdona, un triángulo rectángulo, un ángulo recto, esto mide 16, esto mide 3 y esta es la apotema. La voy a llamar, por ejemplo, I. Entonces, si aplicamos el teorema de Pitágoras, tenemos hipotenusa al cuadrado, 16 al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto cuadrado. Primero poner la fórmula y luego ya despejáis. Quiero I cuadrado, luego esto que está sumando me lo paso aquí restando. Luego 16 al cuadrado menos 3 al cuadrado es igual a I al cuadrado. Es decir, que I es igual a más menos la raíz de 16 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Como estamos calculando una distancia, una longitud, me quedo con el positivo. Y si hago 16 al cuadrado menos 3 al cuadrado, me queda 15,72 centímetros. Entonces, el área lateral sería igual, se puede hacer de varias formas. Por un lado vamos a calcular el área de este triángulo. El área del triángulo, ¿a qué es igual? El área de un triángulo es base, que es 6, por la altura, que la hemos calculadora, que es 15,72 base por altura, partido por 2. ¿Y esto a qué nos queda? Lo hacemos con la calculadora y hacemos 6 por 15,72 dividido entre 2, queda 47,16 centímetros cuadrados. Esto es el área de un triángulo, pero como tengo 6 triángulos iguales, tendré que multiplicar el área lateral 6, tengo 6 triángulos por 47,16. Y esto nos queda, si hacemos esta multiplicación de aquí, 47,16 por 6 es igual a 282,96 centímetros cuadrados. Y sumamos todo esto, más 93,6 es igual a 376,56 centímetros cuadrados. O sea, ya hemos calculado el área total. Entonces, repasando, para calcular el área lateral he calculado el área de un triángulo y como son 6 triángulos, he multiplicado por 6. También se puede ver de esta forma, área lateral, lo podemos ver como el perímetro por apotema partido por 2. Es exactamente lo mismo que hacer un triángulo y luego multiplicarlo por 6, que hacer esta fórmula. El perímetro, ¿cuánto es? Son 6 lados por 6, 6 por 6, 36. La apotema es lo que hemos calculado, 15,72. Y lo dividimos por 2 y nos va a quedar lo mismo. El área lateral son 36 por 15,72 dividido entre 2. 282,96 centímetros cuadrados, que es lo mismo que teníamos antes. Ahora vamos a ver cómo se calcula el volumen. ¿El volumen a qué es igual? Vamos a calcular el volumen. El volumen es igual. Volumen es igual al área de la base, pero de la base es el área del hexágono, no es el área total sumando el área lateral, es el área de la base por H. H es la altura de la pirámide, partido por 3. El área de la base lo hemos calculado antes y nos quedaba 93,6 centímetros cuadrados. Ahora tenemos que calcular la altura.
Se puede hacer de varias formas. La más sencilla es, como esto es un hexágono y se forman triángulos equiláteros, esto de aquí sé que mide 6. Entonces, si yo saco este triángulo fuera, tengo la altura, este lado que mide 6 y la arista lateral, que son 16. Esto mide 90 grados. Entonces, por el teorema de Pitágoras, tenemos hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Voy a pasar esto aquí, pasa restando, es decir, 16 al cuadrado menos 6 al cuadrado es igual a h al cuadrado, y despejando y quedándome con la solución positiva, porque una altura es positiva, me queda 16 al cuadrado menos 6 al cuadrado, que es igual a 14,83 centímetros. Entonces ya lo único que tenemos que hacer es esta altura que hemos calculado aquí, la sustituimos. En vez de la altura ponemos 14,83 partido por 3, y esto nos queda el volumen, haciendo cálculos, 462,77 metros cúbicos. Esta es la forma más sencilla de calcular la altura, pero podemos calcularla de otra forma. La otra forma sería la siguiente. Vamos a ver la otra forma de calcular la altura. La otra forma de calcular la altura es este triángulo rectángulo, queremos calcular la altura. Y lo que conocemos es lo siguiente. X, que es X, por el dibujo es la apotema del hexágono, apotema de la base, que la hemos calculado antes. Para calcular el área de la base era perímetro por apotema partido por 2. Habíamos calculado la apotema y la apotema nos había salido 5,20 centímetros. Esta parte de aquí que estoy señalando, realmente, ¿esto qué es? Esta es la altura del triángulo. O sea, esto es cuando hemos calculado el triángulo, que esto medía 16, esto 16, y habíamos calculado la altura o apotema, esto medía 3, esto nos había salido que era igual esto de aquí. Si revisáis los cálculos, esto nos había salido que era 15,72 centímetros. Era la altura del triángulo, de cualquiera de los triángulos. Entonces, podría aplicar ya el teorema de Pitágoras, porque tengo todos los datos. Tengo X, que es 5,20. Esta parte de aquí, que es 15,72. Y lo que quiero calcular es la altura. Por el teorema de Pitágoras tenemos hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Si despejamos, esto pasa restando, entonces tenemos h al cuadrado es igual a 15,72 al cuadrado menos 5,20 al cuadrado. Luego h, la altura, es igual, si hacemos esta raíz, es 15,72 al cuadrado menos 5,20 al cuadrado. Y esto vamos a hacerlo con la calculadora y nos queda 15,72 al cuadrado menos 5,20 al cuadrado. Esto es igual 14,84. Redondeando, 14,84. Que es lo que nos había salido antes. Antes había salido 14,83 centímetros, pero eso varía un poco, es por el tema del redondeo. Y con esto estaría terminado el área y el volumen de una pirámide hexagonal. Para mí la altura es más sencilla de la forma anterior.